El Encuentro Mundial de Valores ABP presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Encuentro de Valores, su servidora Cristina González Parás, y gracias a Libertad 102.1 por este espacio. Y bueno, pues esta mañana de sábado y habiendo pasado pues días importantes como lo fue en el tema del medio ambiente el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, pues me da mucho gusto recibir de nuevo en este programa a José Antonio Cárdenas y a Lidia Vignau. Gracias por estarnos acompañando. Ellos pues están trabajando fuertemente en esto del medio ambiente, de la conciencia del cambio climático, de qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas diariamente para cooperar en esta propuesta. Y con el proyecto que tienen, Salvemos al Planeta, me da mucho gusto recibirlos hoy. Gracias, Pepe, gracias, Lidia, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, encantados de estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, pues empezamos preguntándoles un poquito qué es este tema del agua tan fuerte que realmente está convocando a todos los países y a todas las personas a tomar cartas en el asunto por las necesidades que estamos viendo y los cambios climáticos que estamos pues enfrentando en diferentes países y las problemáticas tan grandes que nos vemos como humanidad enfrentando a esta propuesta. ¿Qué nos pueden platicar un poquito a ustedes que están más inmersos en este trabajo sobre lo que está pasando con el medio ambiente, con el agua específicamente? Bueno, mira, se ha designado el agua como el problema número 1 para la humanidad. O sea, la escasez de agua es algo que ya se siente en muchísimas partes del planeta. De hecho, la vida de las mujeres y las niñas se ve muy afectada en lugares de África y otros lugares en donde ellas tienen que caminar kilómetros y kilómetros para acarrear la cantidad de agua que necesitan para la vida, para beber, para el saneamiento tanto de su persona como de su hogar, la preparación de los alimentos, y que no les permite entonces mejorar su vida porque no pueden estudiar, no pueden ganarse la vida porque todo el tiempo se les va en eso, ¿no? Entonces se ha identificado como algo esencial para el planeta, para resolverlo, como el problema número 1 que tenemos que resolver. Y no sé si quieras decir algo, Pepe. Pues sí, lo importante que definitivamente es el problema número 1, pero también es muy importante que esté interconectado con muchas cosas, ¿no? Esté interconectado con todo, prácticamente todos los fenómenos que tenemos ahorita desde el punto de vista del cambio climático, de alguna manera están asociados con el agua, y el agua es fundamental para la vida, directamente como para nosotros, como personas, y también para la subsistencia de la naturaleza, y todo eso pues nos lleva a ponerle una especial atención a qué hacer, cómo hacerlo, y entender cuál es el impacto de lo que hacemos cotidianamente que lo está afectando. Claro, es como un sentido de responsabilidad universal en este momento, ¿no? O sea, claro, realmente nos toca a todos, no es nada más un problema de países o un problema de ciertos lugares, ¿no? Sino es una responsabilidad, una práctica responsable, pues, ¿no? Pero tenemos que entender de dónde vienen estos problemas del agua, ¿verdad? Hay varios ciclos en nuestro planeta, pero dos de los muy importantes y que nosotros le hemos metido mano como humanidad y que los hemos sacado de su equilibrio son el ciclo del carbono y el ciclo del agua, ¿verdad? En cuanto al agua, lo que hemos hecho es que hemos inventado toda una serie de maniobras de meter presas, bordear los ríos, etcétera, etcétera, que no permitimos que el ciclo del agua se cumpla, porque el ciclo del agua, al el agua de la superficie de la tierra, al evaporarse, irse a las nubes y volver a precipitarse como lluvia, volver a caer en la tierra, ya no tiene muchas veces a dónde ir. Hemos ido todos los centros, la urbanidad, ¿verdad? Hemos creado
islas de concreto que no permiten que el agua vuelva a los acuíferos, que no permiten que el agua corra como corría antes y se iba filtrando, iba llegando a los ríos y a los mares, y en su paso iba creando o propiciando la vida en los ecosistemas como los ríos, los mares, los humedales, etcétera. Y nosotros le hemos metido mano a todo eso. El año pasado, en junio, vimos una noticia espeluznante en China, que estaban inundados 433 ríos del país. ¿Y qué pasó? Pues eso, que los habían bordeado, que les habían cambiado el curso, que tantas cosas, que ahora lo que tenemos que ir es a remediar lo que hicimos mal, ¿verdad? Eso en cuanto al ciclo del agua. Lidia, esto que estás hablando, qué importante la educación ecológica, ¿no? Así o sea, es algo que no hemos venido haciendo con nuestros niños, incluso con nosotros, ¿no? Y de alguna manera ahorita ya es una emergencia que esto se ponga como parte de la currícula educativa desde la primera infancia, vamos a decir, ¿no? Porque hay hábitos ecológicos necesarios para las personas, pero más también para los gobiernos, y de alguna manera... Exactamente, ese es el problema, Cristina, que hemos tenido la desgracia que se conjugaron al mismo tiempo políticos de países grandes que empezaron a negar el cambio climático y a seguir haciendo las acciones, ¿verdad? O sea, estamos avanzando, de hecho, muchísimo con educar a los niños, y de hecho los niños son los que nos están ahora reclamando a nosotros. Tenemos a adolescentes que se han vuelto famosos de venir a reclamarlos y decirnos cómo se atreven a no resolver este problema. La casa se está quemando, nos dice Greta Thunberg, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que la avaricia del hombre ha venido a destruir el equilibrio de la madre tierra. Antes, fíjate, Cristina, esto es muy interesante respecto a los incendios, y o sea, voy a hablar de lo que sucede en California, que se extiende a muchos otros lugares del mundo, ¿no? Porque debo decir que tú estás ahorita en California, ¿no? Esto se me había pasado. Estamos hablando internacionalmente aquí con dos personalidades, una desde Texas, la otra desde California en este momento. Les agradezco de veras que estén participando en esto, porque qué importante que la gente nos escuche y que escuche el llamado y la voz de quienes más conocen para poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro. Y bueno, pues esta organización que ustedes han creado, que se me hace importantísima para que todos los días estemos conscientes de qué cambio podemos hacer o qué hechos y qué acciones se están sucediendo, ¿no? Ya habíamos platicado un poco, pero me gustaría, Pepe, que nos comentes un poquito sobre qué es lo que han venido haciendo conciencia a través de pues estas eco-cars que han estado distribuyendo en todas las redes sociales, en diferentes universidades, y ahora son parte como que de la vida diaria, precisamente lo que hablaba Lidia, de esta necesidad de hacernos conscientes a través de la educación, ¿no? Sí, nosotros lo que pensamos, Cristina, es de que, en pocas palabras, requerimos enviar mensajes continuamente y amplificar, vamos a decir, este mensaje hasta donde pueda llegar. Y para hacerlo de una manera sencilla, dijimos, vamos a identificar hechos muy pequeños, concretos, bien fundamentados, y acciones muy específicas que podemos llevar a cabo. Entonces, empezamos a escribir de diferentes formas y acabamos haciendo estas pequeñas eco-cards, cápsulas, pequeñas en dimensión, pero en realidad son muy profundas en el impacto. Ahorita ya se traducen a, creo que 8 idiomas. Las hacemos diariamente, que esa es una tarea bien interesante en un momento dado, porque estamos tratando de estar al día con todos esos mensajes, pero al final del día todo conecta, ¿no? O sea, todos los temas que estamos manejando son, al final del día, tienen que ver con el cambio climático, específicamente ahorita lo que iba a comentar Lidia, su experiencia ya, por ejemplo, en California, sus vivencias, pues alimentan una problemática que nosotros estamos empezando a entender y ellos ya han vivido por un buen tiempo. Claro, no sé si quieras... Yo lo que quería decir es que acá en California, desde hace más de 100 años, se les dejó de permitir a los habitantes originarios a que hicieran la gestión de los bosques. Antes aquí en California había muchas diferentes tribus. No eran culturas importantes como Mesoamérica, como México,
¿verdad? Pero eran culturas que tenían ese espíritu de entender a la madre tierra, de respetarla y de saber que en ese respeto les iba la vida y que todo había que mantenerlo en un equilibrio. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que después de todos estos incendios que hemos tenido en California, el mismo estado ha dicho, ok, habitantes originarios, aquí está, ¿qué podemos hacer? Y empezaron desde hace ya 7 años a darles permiso a que hagan estas quemas controladas de los bosques, porque el problema aquí es que tenemos grandes bosques. Mira, cuando tú vas a uno de estos bosques y ves los árboles altísimos, gruesos y quemados, pero con vida, dices, ¿qué pasó? ¿Cómo sobrevivieron este incendio, no? Bueno, pues la razón es que muchos de los árboles también necesitan de incendios para propagarse, para propagar su semilla. El fuego no es malo en sí. Lo que es malo es dejar que se salga todo de control. Y eso es lo que nos ha pasado, que al no dejar a los habitantes originarios, en México tenemos muchos habitantes originarios que tienen sus costumbres y que nos pueden ayudar a volver a ese amor a la madre tierra, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasó es que los bosques crecieron de más, crecieron en el sentido de que cuando caen las hojas, las espinas de los pinos y todo eso, son combustible que dado las condiciones meteorológicas adecuadas, se van a encender, se van a prender y se va a expandir el fuego. Y lo que sucede aquí en California con ¿cómo se llama? Las cañeras que tenemos y los cañones y todo eso, agarra una fuerza enorme el fuego y lo que hace es que se dispara todas esas partículas que trae el incendio, ¿verdad? Las PM2.5, las PM10, todo el smog y todo lo que trae, se disparan hacia la estratosfera, más arriba que un avión. Por ahí tienen ustedes una foto en donde se ve de los últimos incendios que hubo aquí en California. Me veo yo con una cara horrorizada porque bajo y me tomo la foto para decir cómo es posible que a las 12 de mediodía sea de noche. El día no vino hoy. El día no vino, el sol no llegó. ¿Y por qué no llegó? Porque estas partículas se habían ido a la estratosfera y estaban bloqueando el sol. Esta foto mía está tomada a mediodía. Es una sensación psicológica que es muy, muy difícil de expresar. Te sientes como que el fin del mundo llegó, porque no es lo mismo que se tape el sol porque hay un eclipse o porque vives en un lugar del mundo donde el sol no sale o lo que sea, ¿no? Pero aquí el día no llegó y eso es una cosa muy, muy difícil. ¿Y por qué se dio? Pues se dio porque habíamos tenido sequías anteriores propiciadas por el calentamiento global y entonces que produjeron más material combustible y luego por el cambio climático. En un mismo día tuvimos 12,000 relámpagos, de los que alcanzaron a prender más de 600 incendios simultáneamente en toda la California. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora no solamente se limita eso, esta foto es muy buena porque me hace pensar que no se limita a las zonas forestales, sino que se va a las zonas urbanas. ¿Y qué pasa en las zonas urbanas? Lo primero que pasa es que se adelantan las brasas llevadas por el viento, ¿verdad? Y las chispitas, y van quemando ya por adelantado, y en las casas se meten o por las ventanas o por las ventilas del techo, por el tipo de construcción que tenemos acá, y la casa se empieza a quemar desde adentro. ¿Y qué es lo que pasa cuando se quema una casa? Y no una casa, estamos hablando de miles de casas que se quemaron en California. Pues que lo que estamos respirando es muy tóxico, porque no es lo mismo que se queme un árbol que ya de por sí, si lo estamos respirando, nos va a traer problemas, a que se queme todo el plástico que tenemos dentro de la casa, todas las cosas extrañas que tenemos de materiales raros y modernos, se queman, y al respirar eso, el mal que nos va a traer es enorme, ¿verdad? Entonces, son las cosas que hemos visto acá en California. Por ejemplo, ya no dicen que tenemos 4 estaciones del año, dicen tenemos
También la otra es la estación de los incendios, pero la gente te corrige de inmediato y te dice, no, la estación de incendios ahora es todo el año. Ya no tenemos eso, ¿no? Y bueno, pues creo que de esto que estás hablando, Lidia, pues es la situación que estamos viviendo desde el programa de radio pasado. El sábado pasado estuvimos comentando pues la preocupación que hay entre todos los habitantes de Nuevo León por la situación que estamos viviendo en los cerros cercanos, ¿no? Sí. En donde no nada más pues son miles de hectáreas perdidas, sino también pues ya pues pequeños ejidos, gente que vive en estas comunidades, que han perdido definitivamente todo y que nos vemos también en la necesidad de decir que pues no estamos atendiendo esto como se debe de ser con los tiempos que se deben de ser, ¿no? Sí. Y como ustedes los expertos, dije, yo los invito a que platiquen de esto y que con toda la experiencia que tú has escuchado también en California, pues poder hablar un poco de la necesidad de estar como conscientes y pendientes de esta responsabilidad o este sentido de responsabilidad que tenemos también con nuestros campos, ¿no? Sí, fíjate, Cristina, en ese sentido, digo, ojalá nos veamos en esos niveles que platicaba ahorita Lidia, pero definitivamente nosotros recientemente, precisamente a raíz de la interacción que tuvimos contigo hace unos días, revisamos los datos, pedimos la información de las estaciones meteorológicas del UDEM y se ha aumentado tremendamente la contaminación. No lo vemos, eso es lo triste del caso. No lo alcanzamos a ver, no es tan impactante visualmente, pero el daño está ahí. O sea, están subiendo las partículas y las estamos respirando y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y es lo que está en la UDEM, del lado poniente de Monterrey, cuando esto está sucediendo pues en los cerros de por allá, ¿no? Ese es un gran tema, o sea, ser sensibles a qué está sucediendo. Y el otro es qué hacemos o cómo está reaccionando la gente. Tenemos unos amigos, nosotros socios en algunos temas. También está el tema de por qué hemos llegado a esto, ¿verdad? Exacto, hemos llegado a esto porque por ejemplo, con los energéticos fósiles que estaban a casi 2 kilómetros en la profundidad del subsuelo. ¿Para qué ir y sacarlos? Y bueno, ya lo empezamos a hacer desde el siglo XIX, cuando nos damos cuenta de que eso es un problema. ¿Por qué no parar? Porque estamos alterando el ciclo de carbono de la naturaleza, del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya los árboles no tienen la misma capacidad de fotosíntesis que tenían antes, los ha alterado, tienen una fotosíntesis más pequeña, entonces pueden capturar menos dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, ellos lo utilizan para hacer su biomasa, que cuando mueren, se vuelve a liberar a la atmósfera, pero están muriendo continuamente o por los incendios o por las deforestaciones. Y las deforestaciones, ¿cuál es la primera base de la deforestación? O la razón de las deforestaciones, que tengamos más tierras para producir comida, sobre todo tener ganado y tener cultivos para el ganado. El agua que se utiliza para el ganado, la agricultura del ganado, o sea, cultivar los cereales y el pienso, todo lo que necesita el ganado, casi se lleva la mayor parte del agua del planeta y un montón de las tierras también, cuando en realidad solo se produce, con todo este gasto energético que se hace, un 2% de la proteína que consume la humanidad. Y hay en la humanidad más de 1 millardo de personas que no comen lo suficiente. Entonces ahí tenemos que decir, ok, ¿qué estamos haciendo mal, verdad? Vamos a cambiar las cosas, vamos a hacer las cosas de manera que todos tengamos una vida digna, no nada más los que tienen dinero, ¿verdad? O los países ricos o qué sé yo. Ahora que veía a personas que traen el tapabocas, decía yo, pues también están filtrando la contaminación de alguna manera, ¿no? Porque sí se ha escuchado aquí en Guadalupe y en otras zonas de nuestro estado, que sí se ven estas partículas que están, estas cenizas que trae el viento, ¿no? Y agregado a que ya de por sí Nuevo León tenemos esta contaminación que también se produce a través de las empresas y de Cadereyta y de pues muchas de las
pedreras y demás de lo que se ha escuchado, pues El súmale a tráfico. esto, pues claro que el deterioro también es para la persona. Y ahí es donde tenemos que ponernos las pilas, así como ustedes, ¿verdad? Y de decir, ¿qué hacemos? O sea, están pidiendo ahorita voluntarios para ir a ayudar todavía a detener el fuego que no se ha podido detener, ¿no? Entonces, pues en estas prácticas responsables, ¿verdad? Nos hace mucha falta estar sensibles a todo esto y poder seguirlo hablando, pero también actuando, ¿no? En consecuencia, ¿no? Sí, Así yo creo que es. fundamentalmente eso es actuar, ¿no? Porque hay cosas que no podemos revertir. No podemos revertir el crecimiento de las grandes ciudades, no podemos revertir algunas cosas, pero sí podemos cambiar el curso de los acontecimientos. Un tema, ahorita con lo que mencionaba Lidia, simplemente todo está relacionado, en la línea que trazó es porque comemos carne. Comamos menos carne. ¿Por qué? Así Porque es. eso nos va a llevar a consumir menos ganado, que va a consumir menos agua, que va a consumir menos alimento que se fortalece con el agua y vamos a tener más agua. Y posiblemente tengamos más alimentos, seguramente, Yo, la para verdad, las personas que no lo tienen. cuando recibo sus ecocards y las leo y que de repente oigo que toneladas de basura encaminada rodeando en camiones podrían rodear al mundo 24 veces y luego veo cómo tocan otro tema y veo qué podemos hacer por esto, pues de verdad, esto se necesita que esté en los periódicos, que esté en todos lados, de alguna manera que tengamos esa información a la mano y que nos hagamos todo mundo responsables de cuidar su basura, de cuidar el medio ambiente y sobre todo Sí. cuidar nuestros bosques, porque de alguna manera algún descuido de alguien que hizo carne asada y que se quedó ahí, pues la fogata sin apagarse bien y estas cosas pues nos trae la vivencia que estamos ahorita y luego pues esta necesidad del oxígeno que nos traen los bosques alrededor de una zona industrial, pues es súper urgente tenerlos cuidados, ¿no? Entonces, Claro, claro. Y primeramente les cuidarlos en agradezco mucho. ese sentido, cuidarlos también como los habitantes originarios, ver qué están haciendo en Oaxaca, porque en Oaxaca también han tenido sus problemas de incendios en años pasados, ¿verdad? No en este momento, no creo, pero en años pasados. ¿Cómo le hacen ellos? ¿Qué hacen? Y aplicarlo igual a nosotros, ¿verdad? También en Nuevo León, porque si tenemos, por ejemplo, si tu casa está cerca de un área que es bosque, bueno, pues tienes que crear un cerco alrededor de tu casa de alguna forma para que no haya material combustible que se vaya a incendiar. Claro que también depende de la velocidad del viento. Si el viento va muy rápido, como quiera te va a aventar brasas. Entonces, construir las casas de forma, a lo mejor las casas antiguas que había en México eran mucho mejores, las de adobe, porque esas no se quemaban. Entonces, a lo mejor en lugar de en la sierra hacer todo de madera, pues volver a usar el adobe y cosas así, ¿no? Que Definitivamente traen hay una solución. como, y vemos y aprender de lo que pasó en Australia y aprender de lo que pasa en California y de alguna manera, pues, comunicarnos estas opciones que tenemos para mejorar el medio ambiente y para cuidarnos de lo que está sucediendo en este momento. De verdad, los felicito. Las EcoCard me encantan. Pueden verlas en alguna parte. Hay una página especial que dice Salvemos al Planeta. ¿O Así cuál es es. exactamente donde lo pueden ver? ¿Es una página o es una...? Es una página donde están depositadas, es un repositorio de información que publicamos diariamente, como mencionaba, y ahí viene una liga para agregarte a un grupo de WhatsApp que está recibiendo las La cartas. información, ¿verdad? Sí. Y lo que me encanta también es que todos estas EcoCards están vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es otro aprendizaje que pues el ciudadano de este tiempo tiene que conocer, ¿no? Y tiene que accesar y de alguna manera pues ir participando y ir teniendo, cambiando estos hábitos, ¿no? Desde el ecológicos, desde la casa, desde pues, tu empresa, desde lo que tú puedes hacer por esto, ¿no? Porque es como, veía por ahí un video de que estamos como en una guerra, ¿no? Que necesitamos todos unirnos, pero para poder salvar lo que es nuestro, ¿no? Pero ya como humanidad, no de otra manera, ¿no? Y Y bueno, pues otra sé que cosa se hicieron... también es no dejarnos engañar por lo que se llama greenwashing,
O sea, las empresas empiezan a venderte las cosas y a decirte, estamos haciendo muchas cosas buenas, pero depende de ti, por ejemplo, que tú recicles. Pues sí, el reciclaje no es la solución. Ya vimos que aquí en Estados Unidos se recicla muy poquito y en el mundo entero es igual. Entonces, lo primero es rechazar, reducir nuestro consumo, reutilizar, y reciclar es el último, ¿verdad? Pero no dejarnos engañar por las soluciones disfrazadas de lobo disfrazado de oveja que nos presentan. Así, aquí está, salvemos al planeta group.com. Así es. Podemos encontrar estas eco-cards que hemos estado mencionando y que de verdad los invito a que los compartan con su familia, con sus amigos y demás, para ir sensibilizando pues esta comunidad que tanto falta nos hace darnos cuenta que en el peligro en el que estamos como humanidad y como seres vivos, ¿no? Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, es muy cortito, quisiéramos seguir platicando mucho con ustedes que conocen de estos temas, pero de todo corazón les agradezco, Pepe y Lidia, que hayan estado con nosotros esta mañana, y pues por ahí más adelantito nos vemos a ver sobre otras propuestas que podemos hacerle a la comunidad de esta situación que es importante para el futuro de la vida de las personas. Y amigos, pues a ustedes que nos han estado acompañando esta mañana, les deseo muy bonito fin de semana, les agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Buenos días. Encuentro de Valores. Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1.